Supongamos que nosotros tenemos aire contaminado y uno de los principales contaminantes del aire puede ser el CO2. Entonces yo tengo aire, voy a poner acá, tengo aire con CO2. Y de repente cuando utilizo ese aire en algún proceso, ese CO2 puede ser un contaminante, depende para el catalizador que se utiliza en la reacción. Entonces necesito separarlo, eliminarlo. Entonces la forma de cómo se realiza la separación puede ser, por ejemplo, poniéndolo en contacto con un líquido. ¿Ya? Este líquido puede ser de diferentes tipos. Utilicemos una solución acuosa de monoetanol amino. O sea, una amina. Entonces, al poner en contacto la fase gas con la fase líquida, lo que va a ocurrir es que este CO2 es soluble en el líquido. Entonces va a pasar el CO2 al líquido, mientras que el aire no es soluble en esta solución acuosa. Entonces cuando pongo en contacto estas dos fases, el CO2 pasa al líquido y ya lo estamos separando. Ahora la pregunta es, ¿y cómo nosotros ponemos en contacto estas dos fases que son no miscibles? Hay diferentes formas de hacerlo. Hoy día vamos a ver una forma que viene a ser lo que se llama una torre empacada. La siguiente vez vamos a ver lo que es una torre de platos, pero ahora es una torre empacada. Entonces veamos. Ahí tenemos nuestra torre, parecida a lo que ven ahí, más grande. Por un lado va a ir el aire con el CO2 y por el otro lado va a haber la solución acuosa de monoetanolamina. Entonces dentro de esta columna, estas dos fases se van a poner en contacto. Mientras la fase gas va a ir ascendiendo, la fase líquida va a ir en sentido contrario, ¿no? Entonces cuando se pone en contacto va a ocurrir esto y por lo tanto, dependiendo de la altura que va a tener mi columna, el contenido de CO2 cada vez va a ser más pequeño. Entonces finalmente acá vamos a tener el aire, cuando vamos de casi puro, nunca se va a poder tirar exactamente todo el CO2. Y la mea, lógicamente va a salir con el CO2. Esa sería la operación principal y ya tengo yo mi aire puro. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Yo ya he eliminado el contaminante y lógicamente la MEA, la monoetanolamina, la solución acuosa de monoetanolamina, no lo puedo echar de drenaje porque cuesta. Específicamente he seleccionado un compuesto donde el CO2 es soluble, el aire no, y eso me cuesta. Por lo tanto, lo único que me queda es tratar de recuperarlo. Entonces, coloco otra columna que va a ser la operación inversa. Como tengo un líquido ahora, vamos a poner el líquido acá, para no de confusión. Ahora mi líquido tiene MEA más CO2. Ahora tengo que hacer la operación inversa, o sea, ahora tengo que hacer que este CO2 pase al gas. A eso se llama desorción. Y es la operación que nosotros vamos a hacer acá en el laboratorio. Y acá tengo que colocar un gas, en este caso vamos a utilizar vapor. Cuando digo vapor me refiero a vapor de agua, no como otra cosa que un nombre más, vapor de agua. Entonces, el CO2 va a pasar de la fase líquida a la fase. Ustedes dirán, y así de fácil el CO2 pasa del gas al líquido y del líquido al gas. Lógicamente va a depender del tipo de gas que lo utilizo y también va a depender de las condiciones de operación en las cuales se produce. Esto generalmente se trabaja a temperaturas bajas y esto se trabaja a temperaturas altas. Cuanto más la temperatura es más alta, más bien lo que está disuelto va a tender a pasar a la fase gas. Va a ser menor su solubilidad. Entonces por aquí, la medida como un líquido, la tengo pasado por el tope, ahí está bajando, y por acá ponemos el otro. Luego del contacto, este líquido, como cede todo el CO2, finalmente va a salir acá, una cantidad pequeña de CO2. Esta solución de monoetanolamina, como estamos trabajando a temperatura alta,
va a salir caliente. Y como nosotros necesitamos que esta mía que ingresa y que está fría, que ingrese a una columna donde debe trabajar a temperaturas altas. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un equipo de intercambio de calor. Lo ponemos en primer de tal manera que este que está caliente sirva para poder calentar esos plásticos. Entonces, le ponemos un equipo de intercambio de calor. Ahí. Y lógicamente en la casa sale el vapor con la leva. Entonces nosotros vamos a hacer una operación de desorción. Estoy dando el ejemplo, ¿no? En todo equipo de absorción, solamente se trabaja a nivel de tren. Cuando hablo de tren, hablo de absorción y desorción. ¿Sí? Ahí está el equipo de columna. Que es una cosa acá. A ver, nosotros decimos acá está la forma empacada y los empaques que se utiliza acá pueden ser bastante variados. ¿Ya? Hay empaques de anillos Rashid como los que vamos a trabajar, hay empaques que se parecen a esa montura de caballo, montura verde, dicen, o montura tinta. Y hay diferentes también bastante especiales. Pero trabajemos con un anillo Rashid. Un anillo Rashid es un anillo cuyo diámetro es igual que su altura. Porque tengo otro anillo colocado al azar y por acá tengo otro anillo y esos están dentro del empaque. Entonces lo que quiero explicarles a ustedes es cómo se realiza el contacto del gas con el líquido en el empaque. Entonces viene el líquido y lo que hace el líquido es tratar de formar una película líquida sobre la superficie. Queda un empaque y lógicamente también sobre la superficie interna. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, pues hay un empaque digamos, relleno al azar y en la superficie externa e interna del empaque se forma el líquido que está cayendo. El gas, por otro lado, el gas está ascendiendo y lo que no es ocupado por el empaque y lo que no es ocupado por la película de líquido es ocupado por el gas. Por lo tanto, por ejemplo, en este punto de acá, en este punto de acá, en este punto de acá, tenemos el contacto del gas con el líquido. Entonces, si ustedes agarran esto de acá, ¿qué sucede? Acá, ¿no? Ahí está mi pared del empaque, acá se encuentra el líquido y acá se encuentra el gas. Ese contacto que yo les decía del gas con el líquido, ahí se está produciendo, acá se está produciendo. Entonces, conforme el líquido, el gas está ascendiendo, el líquido está ascendiendo, están realizando transparencia de masa en cada una de estas interfaces líquido-gas. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que depende bastante del área que ofrece el anillo para la transferencia de masa. Cuando más área ofrece, mayor va a ser la transferencia de masa. Si yo le coloco un anillo de 1 pulgada y le coloco un anillo de media pulgada, a ver cómo están ustedes en la estructura mental, ¿dónde tengo mayor, para un mismo tamaño de columna, dónde tengo mayor área de transferencia? O área interfacial. ¿En 1 o en media pulgada? Estamos en medio. Y cuando más pequeño, es mejor, pero cuando más pequeño, ¿qué va a suceder? O sea, yo puedo decir, sí, cuanto más pequeño me guardo un octavo, un 16 algo, tanto mejor. ¿Cuál es la dificultad de tener anillos más pequeños? Se quiebra. ¿Cuál? Se quiebra. ¿Se quiebra? Hay otra gran dificultad que es importante para el diseño también en este tipo de es que el gas que va a tener menos espacio vacío por donde pasar y por lo tanto la caída de presión que se va a tener acá va a ser bastante alta. Y la caída de presión se cuesta, porque ¿quién impulsa el gas? Lo dijimos ya la vez pasada, ¿no? ¿Qué cosa impulsa? ¿Quién hace que el gas pase a través de la columna? Compresor. Un compresor. Bueno, dependiendo de la presión que necesita vencer. La presión que necesita vencer acá no es tan alta. Por lo tanto, ¿qué nombre recibe? Extractor o soplador, dependiendo de dónde lo ubique, ¿no? Si acá ubico mi equipo, se llama extractor. Y si acá ubico el equipo, ¿cómo se llama? Soplador. Así es. A ver cómo estamos atendiendo. Entonces ahí tenemos nuestra columna. Vean.
Ve ustedes este tanque, azul, de plástico. Ahí tenemos nuestra solución de amoníaco con agua. Entonces nosotros vamos a trabajar con qué sistema. Tenemos acá aire, como gas, y acá tenemos como líquido, tenemos agua, con una cantidad de amoníaco. ¿Sí? Entonces vamos a pasar el amoníaco de la fase líquida a la fase de solución gaseosa. Entonces, en el segundo piso, ahí se va nuestro recipiente y de aquí va a bajar una línea. Ya está abierta. Aquí sube, hacemos la válvula de control manual y acá sigue con un medidor de flujo. Este medidor de flujo se llama rotámetro. Y del medidor de flujo va a ir a lo que se denomina un distribuidor. Ahí debe pasar un distribuidor porque no puede caer puntos, sino por varios puntos. Pero acá, ya me no es tan grande, entonces lo único que se ha hecho es colocarle un plato perforado. Un plato de plástico, ¿dónde está? Plato de plástico. Entonces llega esto y cuando cae un poco disperso en todo. Este líquido baja, forma la capa de líquido sobre todos los paneles y luego finalmente se acumula en el fondo y en el fondo le colocamos una bombita y la bombita va a un recipiente. Eso es agua con amoníaco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá un compresor. Y este compresor que se encuentra en el semisótano atrás, lo que hace es se prende el equipo ya está prendido y comienza a tomar aire del ambiente y darle presión. Le da presión y por lo tanto la presión que va a manejar acá aumenta, lo acumula en esto que tiene un tanque pulmón. Y cuando la presión llega a 100 psi, el compresor automáticamente para. Cuando llega a 100 psi de presión en el tanque pulmón. Entonces, de este tanque pulmón hay una línea que está saliendo. Esta línea pasa nuevamente por una válvula de control manual, va a hacer otro rotámetro de gases y acá esta línea viene por acá. Ingresa por la parte inferior, sube, encuentra por eso con la caída del líquido y sale por la parte. Vean, ¿no? La presión acá, a ver, esto de acá, vamos tomando aire, como no está trabajando el compresor, la presión conforme vamos utilizándola para bajar. Cuando baja a 80 psi, esto automáticamente vuelve a arrancar. O sea, el compresor es un equipo que finalmente me da el aire entre 80 y 100 psi. ¿Cuánto es PSI acá? ¿Quién me dice? En PSI, ¿cuánto es? Este manométrico, el otro absoluto. Bueno, va a ser 114.7 psi. Y acá, la presión que vamos a tener acá, a la salida atmosférica, 14.7. Y esto sería por 94.7. Para efecto de replicación vamos a asumir que esto fue el conocimiento que aproximadamente. Entonces vean, ha mencionado que esto debe ser un soplador o un extractor y acá estamos hablando de compresor. Entonces vean la situación. Entonces, si yo trabajo de esta manera, con una presión aproximadamente en promedio de 100 psi, y acá debe salir a 14.7, significa que en su recorrido el gas tiene que tener obligadamente esa caída de presión
Porque esto está fijo y también esto está fijo. Entonces esa diferencia de casi 85 PSI, ¿cuántas atmósferas son? Evidentemente 14.785. ¿Cuántos salen? 6 atmósferas. Vean, esas 6 atmósferas tienen que caer, o sea, tienen que perderse en este recorrido de acá. Y mi pregunta es, ¿y cómo hace que el gas tenga esa caída de presión tan alta? ¿Cómo logramos que tenga, cómo hace el sistema para que tenga esa caída de presión tan alta? Porque definitivamente eso va a suceder. ¿Qué hace el sistema? Aumenta su flujo. Cuando más aumenta el flujo de gas acá, mayor caída de presión. Entonces el flujo va a ser tan alto que si trabajo en estas condiciones, prácticamente, y si por acá hay conexiones, uniones, digamos, metálicas con manguera, se destapan. Si estuvieran bien unidas, si fuera una manguera flexible, como un globo se infla. Y si esto fuera unión metálica, viene por acá con tanta velocidad que me arrastra todos los impactos. Entonces, este compresor tiene una presión demasiado alta para poder trabajar en esas condiciones. Un poquito que lo que estamos diciendo, pero que lo que debería hacer es un extractor o un soplador, digamos, para este tipo de equipos. El problema es de que este tanque pulmón pues no solamente alimenta a este, alimenta a varios equipos. Entonces no puedo tener uno específico para cada equipo. Entonces, ¿cuál es la solución que se le da a ese caso? Se le coloca acá una válvula reductora de presión. Una válvula reductora de presión. ¿Ustedes han visto una válvula reductora de presión? Lo han visto, pero no se han dado cuenta. En los balones de gas. ¿Ustedes han escuchado que en los balones de gas el gas se encuentra en forma líquida? Sí. ¿Y por qué está en forma líquida? Porque la presión dentro del gas es bien alta. Pero cuando ustedes abren la válvula, el gas sale bien suavecito. El gas no sale líquido. ¿Por qué? Porque a la salida tiene una válvula reductora de presión. Entonces, a la salida del tanque, del balón, que tiene ahí, entonces acá hay una válvula reductora de presión, entonces antes de la válvula la presión es alta y después de la válvula la presión es baja. Entonces acá le ponemos igual. Antes de acá la presión es alta, le ponemos, y ya acá la presión se baja para poder trabajar. Con eso evitamos el uso del extractor, del soplador para un caso específico, y tenemos un tanque pulmón que lógicamente va a alimentar a varios equipos, ¿no? Algunos dirán, pero entonces ¿por qué no le podemos sacar uno que tenga menor presión? Pues si tengo menor presión y quiero buena cantidad de gas, voy a tener que tener un tanque de un volumen tremendo, ¿no? Para poder justificar el retener esa cantidad. Entonces eso es más o menos lo que nosotros tenemos acá en el equipo, por si acaso. Entonces ya tenemos nuestros flujos de gas y de líquido. A ver, ¿por qué es importante mantener el nivel en los fondos de la columna? Si el nivel fuera demasiado alto, ¿qué va a pasar? Llega por acá, hasta por encima del empaque. Esa parte que está sumergida no va a poder realizar una transferencia de masa porque no va a haber gas. Entonces no puede estar ahí por encima. Ahora, si va demasiado bajo, si desaparece el nivel y cae por acá, el gas que está ingresando también va a salir por acá y no sale por arriba. Ahora, si es el nivel demasiado bajo, ¿qué va a pasar? Existe el nivel, pero bien bajito. ¿Qué va a pasar? Y esta es una bomba centrífuga. ¿Qué va a pasar? Hay un problema de cavitación y tiene que ver con el NPSH de toda bomba. Entonces, ese problema de cavitación, cuando el nivel de metal pequeño se manifiesta. Entonces necesitamos un nivel mínimo para poder trabajar tranquilamente. Por eso que es importante en cualquier columna, tanto de destilación como de absorción, tener un controlador de nivel en el fondo. Es lo que vamos a ver. Un controlador de nivel en el fondo. Entonces esto aproximadamente debe ser 0.1 normal. Acá le estamos echando en contacto aire puro y acá agua con esta concentración. Y luego que salga el líquido por acá, lógicamente la concentración de amoníaco acá va a disminuir. El 0.1 va a disminuir. Entonces lo que se hace es tomar muestras de acá. Tomar muestras de acá
y esa concentración va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que se establezca. Cuando se establece, vamos a estar recién en condiciones estacionarias. Normalmente las empresas trabajan en condiciones estacionarias y cuando hacen una parada de planta, y tiene que haber arranque, en ese momento tanto de parada de planta como de arranque son pasos que están bien escritos en cualquier cuaderno en la industria, de tal manera que son pasos que se tienen que seguir. Pero son cuestiones no estacionarias. Pero normalmente durante toda la operación normal, el equipo trabaja en condiciones estacionarias. O sea que si yo quiero saber cuánto es lo que sale de acá, yo tengo que esperar un tiempo para que cuando ya esto ya no cambie, la concentración de acá, digo, ya está en condiciones estacionarias, por lo tanto, esta es el verdadera concentración de salida bajo esas condiciones. Ya, eso más o menos lo haré y luego un tiempo, ¿preguntas? Sí. Rotando. ¿Cuál era la función? Medidor de flujo. Ambos son este de acá y este de acá. ¿Podría volver a explicar por favor las condiciones estacionarias? ¿Qué Sí, son? o sea, cualquier equipo que trabaje en la industria normalmente trabaja en condiciones estacionarias. Es decir, en condiciones en las cuales la concentración acá, la temperatura acá, la presión acá no cambia con el tiempo. ¿Ya? Pero eso se logra luego de un tiempo, desde el arranque hasta la condición estacionaria, va a tomar un tiempo. Que dependiendo del proceso puede demorar una hora, puede demorar un día. ¿Sí? ¿Más preguntas? Profesor, Sí. ¿a qué nivel dijo que tiene que estar el líquido? ¿Cuál? Abajo. ¿El flujo de acá? No, abajo. ¿Acá? Sí, ¿a qué nivel dijo que debería estar? Mire, el nivel va a ser, dependiendo del diseño de la bomba, tiene que ser una cantidad finita acá, pero encima de un valor mínimo. Pues depende, digamos, de la condición de flujo y la condición y el tipo de bomba que se mantiene acá. Pero tiene que haber un nivel ahí. Para nosotros va a suceder otro tanto, ¿no? Va a suceder como que el líquido, normalmente lo que se debe tener es así, ¿no? Normalmente este tanque debe estar así, ¿ya? Y acá debo colocar otra bomba. Eso es lo más adecuado, ¿no? Debo colocar mi bomba. Entonces, lógicamente, la presión con que va a ingresar el líquido va a depender de la bomba, yo diseño mi bomba. Pero acá la presión con que ingrese el líquido, ¿de qué va a depender? De la altura a la cual se encuentra el líquido, ¿no? Y esa altura pues no es mucha. Entonces, por lo tanto, yo tengo que jugar bien mis condiciones porque puede llegar el momento en que le meto más aire y el líquido no ingresa, por la presión que va a tener el aire. Entonces, un poquito que digamos, necesita restricciones. Antes se trabajaba con esto, pero lo que sucede pues que cuando se trabaja con amoníaco, el amoníaco bastante fuerte comienza a atacar, digamos, los impactos acá del rotámetro y también comienza en el tiempo, digamos, a valorar la bomba. Y las bombas son bombas rotatorias, que son bastante difíciles de conseguir, bastante especiales para eso. Entonces, el aire viene por acá y sale por acá. Y yo quiero saber lo que les dije hace un momento. Es importante la caída de presión del aire porque eso me cuesta, ¿no? Me cuesta. Entonces, cuanto más caída de presión, mayor gasto. Entonces, lo que vamos a hacer es, el aire ingresa por acá y sale por acá. Quiero medir la caída de presión. Simplemente coloco un manómetro diferencial. ¿Conoce un manómetro diferencial? Le pongo simplemente agua como líquido manométrico. Una parte de esto lo coloco acá y la otra parte lo coloco acá. Y como la presión de acá va a ser mayor, entonces este líquido está por acá y el otro está por ahí. Y esta diferencia de nivel me mide la caída de presión. ¿Ya? La caída de presión. ¿Le aumenta el flujo de gas? Aumenta la diferencia de nivel. ¿Ya? De esa manera medimos caída de presión en este tipo de impactos.